Hola alumnos. De nuevo con un vídeo sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero esta vez lo que vamos a hacer es analizar un caso específico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y es el movimiento vertical de cualquier objeto que está dentro de un campo gravitatorio. Por ejemplo, cualquier objeto que cae, pues ya sea en la Tierra, en la Luna o en Júpiter. Digo que es un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No voy a volver a escribir las ecuaciones generales. Directamente voy a particularizar las cosas más generales que difieren, hacen diferir a este movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con el que estamos acostumbrados a trabajar en el eje horizontal. Lo primero es que al trabajar en el eje vertical, las posiciones no las voy a referir al eje X, sino que las voy a referir al eje Y. De modo que en la ecuación de la posición nos vamos a encontrar una Y, ¿vale? Bueno, este sería el movimiento típico de un objeto que cae dentro de un campo gravitatorio. Pues tenemos el suelo, es decir, la superficie de ese astro, de ese planeta o de ese satélite en el que estamos estudiando el movimiento. Vamos a tener una altura a la que ese objeto empieza, ¿vale? Normalmente en física solemos identificar la altura con la letra H. Sabemos que altura en castellano no se escribe con H, pero en inglés sí, ¿no? Entonces, la altura de la que parte el objeto, es decir, lo que luego vamos a llamar posición inicial en el eje Y, pues es la altura de inicio, podemos sustituirla por el valor de H. Ese objeto puede comenzar el movimiento bien con una velocidad ascendente porque lo hayamos lanzado hacia arriba, o bien con una velocidad descendente porque lo hayamos lanzado hacia abajo. Muy importante el criterio de signo, ¿vale? Vamos a considerar positiva cualquier velocidad de lanzamiento hacia arriba y vamos a considerar negativa cualquier velocidad de lanzamiento de objeto hacia abajo. De modo que, aunque yo, cuando tengamos el dato de la velocidad y nos digan, pues hemos lanzado el objeto a 3 metros por segundo. Bueno, 3 metros por segundo es el módulo de esa velocidad, pero queremos saber si esa velocidad es hacia abajo o es hacia arriba. Porque si es hacia abajo vamos a considerar menos 3 metros por segundo, y si es hacia arriba vamos a considerar más 3 metros por segundo. Y el valor de la aceleración. El valor de la aceleración en cualquier movimiento vertical dentro de un campo gravitatorio coincide con la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre la vamos a considerar negativa, porque la aceleración de la gravedad dentro de un campo gravitatorio siempre va a tirar de los objetos hacia el centro pues de ese planeta o de ese satélite, es decir, los va a estrellar contra el suelo. ¿Vale? ¿Cómo quedan las ecuaciones particularizadas para esta especie de movimiento uniformemente acelerado, pero que es muy particular, muy común, ¿no? Bueno, pues la velocidad con respecto al tiempo va a tener la velocidad inicial. Recordad que aquí tenemos que meter un signo menos si el objeto parte hacia abajo o un signo más si el objeto parte hacia arriba. El signo menos de la gravedad ya está aquí incluido y hemos sustituido la aceleración pues por el valor de la gravedad, ¿vale? Lo mismo hemos hecho en la ecuación de la posición, que hemos sustituido la posición inicial, la podemos sustituir por la altura de partida. En la velocidad inicial debemos incluir el signo dependiendo de si sale hacia arriba o hacia abajo, y aquí hemos colocado pues menos medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En muchos libros de texto, cuando explican esto del movimiento vertical en un campo gravitatorio, directamente colocan los valores de la gravedad de la Tierra, y aquí ponen un 9,8 y aquí un 4,9. Yo personalmente no me gusta hacerlo así, porque luego tenemos que volver a explicar este mismo movimiento, pero para cualquier planeta, o para la Luna, o para cualquier... Bueno, pues ya está explicado, y lo único que tenemos que tener en cuenta es que si bicheamos un poquito en Google, pues vamos a obtener los valores de la gravedad pues para cualquier sitio en los que se nos ocurra hacer un problema. Por ejemplo, el valor de la gravedad en la Tierra es relativamente constante en casi toda la superficie terrestre y vale pues aproximadamente 9,81 metros segundo cuadrado. Pero si nos movemos, si trabajamos en la Luna, por ejemplo, si estamos ahora que se va a empezar otra vez a explorar la Luna, ¿no? Si nos movemos a la Luna, pues estamos trabajando con una gravedad de 1,62 metros segundo cuadrado. Luego, cuando veamos la fuerza, vamos a ver en qué influye esto.
Los objetos siempre tienen la masa la misma en cualquier sitio donde estén, pero no pesan igual en cualquier sitio donde estén. Si yo cojo una balanza que está equilibrada en la Tierra y me peso en la Luna, voy a pesar bastante menos, aunque mi masa sea la misma, pero es porque la balanza está equilibrada, está preparada para medir con la gravedad terrestre. En Mercurio, pues en Mercurio tenemos una gravedad de 3,7. Evidentemente la gravedad de un cuerpo celeste va a ser más pequeña cuanto más pequeño sea ese cuerpo celeste. En Mercurio es un planeta chiquitito, entonces tiene una gravedad pequeñita. La Luna es un satélite chiquitito, pues tiene una gravedad pequeñita. Pero fijaos, Venus, la gravedad de Venus es muy parecida a la de la Tierra. Estamos hablando de 9,81, 8,90. Bueno, pues es bastante parecida. Fijaos la gravedad marciana, ¿no? La gravedad de Marte es 3,71. Y sin embargo, si nos movemos a un planeta tan grandísimo como Júpiter, pues tenemos en su superficie una gravedad del orden de 24,8, 24,79 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Es decir, las cosas, aunque tengan siempre la misma masa, pesan muchísimo más en Júpiter que en la Tierra y mucho más en la Tierra que en Marte. Lo único que tendríamos que hacer para resolver un problema de caída libre en vez de la Tierra en Marte es sustituir el valor de G por la gravedad marciana, tanto en esta ecuación como en esta. No habría variación ninguna, nada más que esa.